El bull riding es un deporte donde cada segundo cuenta, donde el coraje y la destreza de un jinete se enfrentan a la furia de uno de los animales más poderosos del mundo. Pero detrás de las victorias y los trofeos, hay momentos que definen el verdadero espíritu de este deporte, momentos que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente está en juego. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar al borde del abismo, con la vida misma pendiendo de un hilo mientras te enfrentas a un toro? Cada vez que un jinete sube al ruedo, sabe que está arriesgando mucho más que un campeonato. Está arriesgando su cuerpo, su futuro y a veces su vida. Hoy vamos a revivir los momentos más emotivos en la historia de la monta de toros. Desde tragedias que nos dejaron sin palabras, hasta gestos de valentía pura que nos hicieron creer en lo imposible. Estos son los momentos que han marcado a los jinetes, los aficionados y a todos aquellos que aman este deporte. Prepárate para sentir el miedo, la admiración y la emoción que solo el bull riding puede provocar. El bull riding es uno de los deportes más emocionantes y peligrosos del mundo, donde la habilidad de montar un toro bravio se pone a prueba en cada segundo. Nacido en las praderas de América del Norte como parte de las competencias de rodeo, el bull riding ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en un espectáculo de talla mundial, con eventos que atraen multitudes y miles de aficionados. Pero más allá de las luces y el espectáculo, hay un profundo respeto por el riesgo y la dedicación que exige este deporte. Este deporte no es para cualquiera. Subirse a un toro no es simplemente una cuestión de montar. Es un acto de valentía, habilidad y resistencia. El toro, con su fuerza bruta y su naturaleza impredecible, es un oponente formidable, y el jinete debe mantener un control total sobre su cuerpo, adaptándose a cada movimiento del animal en un intento por mantenerse sobre él durante los 8 segundos que definen cada ride. La competencia se basa no solo en la habilidad de montar, sino en la capacidad de sobrevivir y enfrentarse a un animal que está diseñado para tirar a su jinete al suelo. Los jinetes, a menudo provenientes de diversas partes del mundo, se enfrentan a lesiones constantes, y a veces graves, pero a pesar de ello, la pasión por el bull riding nunca disminuye. Al contrario, cada caída, cada golpe recibido, fortalece la determinación de regresar al ruedo. Muchos de estos atletas crecen en un ambiente donde el rodeo y la monta de toros son casi una tradición familiar. Desde pequeños, ven a sus padres y abuelos montar y competir, lo que crea una conexión emocional con el deporte. A lo largo de la historia del bull riding, nombres como Lane Frost, Chris Shivers y Ty Murray se han convertido en leyendas, marcando la evolución del deporte tanto en términos de habilidad como de resistencia física y mental. La competitividad entre los jinetes ha ido en aumento con cada década, y con ello, también lo ha hecho la técnica y el entrenamiento, que se han vuelto cada vez más sofisticados. Hoy en día, los jinetes no solo entrenan su cuerpo, sino también su mente, preparándose para los desafíos psicológicos que presenta el enfrentarse a un toro feroz. La importancia del bull riding ha ido más allá de la arena, tocando las vidas de muchos a través de historias de sacrificio, lucha y superación personal. Los aficionados al deporte no solo disfrutan del espectáculo, sino que se sienten identificados con los valores de perseverancia y coraje que representan estos jinetes. Las tragedias que han ocurrido, como la de Mason Lowe, y los momentos heroicos como la victoria de Caíque Pacheco con una rodilla lesionada, sirven como recordatorios de la dedicación y el sacrificio que implica ser parte de este mundo. Pero a pesar de ser un deporte lleno de desafíos, el bull riding también es un reflejo de la comunidad y el respeto mutuo entre los jinetes. Las rivalidades existen, pero la camaradería y el apoyo entre ellos son palpables. Es una familia que, a pesar de los altibajos, se une en su amor por el deporte y en el respeto por lo que representa. Los momentos más emotivos del bull riding no solo están marcados por las victorias, sino también por las tragedias, los sacrificios y, sobre todo, la forma en que los jinetes y los aficionados se mantienen firmes.
enfrentándose a lo impredecible. En el mundo del bull riding, hay momentos que definen la historia del deporte, momentos que no solo marcan las carreras de los jinetes, sino también la vida misma. La lucha contra un toro no es solo un desafío físico, es una batalla psicológica y emocional que, en ocasiones, lleva a los jinetes a enfrentar sus mayores miedos y a superar lo inimaginable. Los relatos que se tejen en torno a estas montas son los que forjan la leyenda del bull riding, convirtiéndolo en algo más que un deporte, una demostración de valentía y sacrificio. Uno de los momentos más trágicos que sacudió al mundo del bull riding fue el fallecimiento de Mason Lowe, un joven jinete de 25 años que perdió la vida durante una competencia en Denver. La escena fue desgarradora. Mientras Lowe montaba un toro en un evento del Professional Bull Riders, el animal lo lanzó al suelo y luego, en un giro fatal, lo pisó directamente en el pecho. Fue un golpe que le costó la vida esa misma noche. La noticia dejó a todos en shock. Una de las grandes promesas del bull riding se había ido de manera tan abrupta. La tragedia de Lowe hizo que el deporte se detuviera por un momento. Su nombre, grabado para siempre en los corazones de los aficionados y colegas, simbolizó el precio real de este deporte. En el siguiente evento, el sitio de Lowe en el corral quedó vacío, y todos los ojos se posaron sobre ese espacio vacío. El silencio del público era un reflejo del dolor colectivo. La muerte de Lowe no fue solo una pérdida personal para su familia y amigos, sino para toda la comunidad de bull riding, que vivió el vacío dejado por su partida. Aunque la tragedia sacudió el mundo, el deporte continuó, porque el bull riding es una tradición que persiste a pesar del dolor. Kaique Pacheco, uno de los jinetes más talentosos de Brasil, también nos dio un ejemplo de lo que significa el sacrificio. En 2018, Pacheco ganó el título mundial del Professional Bull Riders, a pesar de estar lidiando con una lesión devastadora, un desgarro en su ligamento cruzado anterior. Nadie pensaba que podría competir al más alto nivel con una lesión de tal magnitud, pero Pacheco no se detuvo. No solo participó, sino que ganó el campeonato. Su capacidad para montar mientras lidiaba con un dolor insoportable mostró el nivel de resistencia mental que se requiere en este deporte. Sin hacer ruido, sin quejarse, Pacheco se subió al toro y lo desafió, logrando algo que muchos consideraban imposible. En su victoria, no solo se mostró el gran jinete que es, sino también su inquebrantable fortaleza mental. Fue un verdadero testimonio de la dureza de los jinetes y su disposición para sacrificarse por la gloria. Un momento igualmente emotivo fue el retiro de Chris Shivers. Después de años de ser uno de los nombres más grandes del bull riding, Shivers se despidió del deporte de manera muy especial. En su última monta, fue derrapado y arrastrado por el toro, pero a pesar del dolor y la violencia de la caída, se levantó, se quitó el sombrero y saludó al público. En lugar de llorar o rendirse, hizo un gesto de respeto hacia su público y hacia su deporte, agradeciendo con humildad a aquellos que lo apoyaron a lo largo de su carrera. Las lágrimas de los aficionados que lo observaban reflejaron el impacto de ese gesto. Shivers no solo se había ganado el respeto por su habilidad y su dedicación, sino también por su humildad. Ese fue un momento que destacó no solo su carrera, sino también el espíritu de todo el deporte. La ovación del público no era solo por el último ride de Shivers, sino por todo lo que había dado a lo largo de los años. Victorias, sacrificios y, sobre todo, la manera en que se despidió del deporte. Al mismo tiempo, otro jinete, Silvano Alves, nos regaló uno de los momentos más significativos de la historia del bull riding. Alves, un jinete proveniente de Brasil, se encontraba en una posición difícil en 2014, con el peso de las expectativas sobre sus hombros. Después de años de luchas y sacrificios, logró ganar su tercer título mundial, un logro que muchos creían imposible, considerando sus humildes comienzos. Para Alves, esa victoria representaba más que un campeonato. Era la culminación de años de trabajo, de sacrificio personal
y de sueños hechos realidad. Provenía de una familia que no tenía recursos, y su ascenso en el mundo del bull riding fue un viaje largo y arduo. En su victoria, mostró una emoción contenida que estalló en lágrimas cuando se dio cuenta de que finalmente había alcanzado su meta. Alves no solo era un campeón, era un símbolo de perseverancia, de alguien que había superado la pobreza y las dificultades, y que con trabajo duro y disciplina había alcanzado la cima. En ese momento, el bull riding no era solo una competencia, sino una representación del poder humano para alcanzar lo que parecía inalcanzable. Un relato igualmente conmovedor fue el de Sage Kimsey, quien montó un toro pocos días después de perder a un amigo cercano. La conmoción de la pérdida no solo fue emocional, sino que afectó profundamente a Kimsey, quien subió al ruedo con una carga invisible sobre sus hombros. En su mente, la derrota ya había llegado, pero en su cuerpo, la fuerza de la pasión y la dedicación lo impulsó a mantenerse sobre el toro por los 8 segundos más largos de su vida. Lo que sucedió en esos segundos fue más grande que la monta en sí misma. Kimsey lo hizo no solo por él, sino por su amigo perdido, y esa fue la verdadera victoria. Al final de la monta, cuando se bajó del toro, la ovación no solo era por su habilidad, sino por su coraje al enfrentar la adversidad, por la manera en que hizo su dolor algo más grande que él mismo. Este momento nos recuerda que el bull riding es más que un deporte físico. Es una prueba del corazón humano, de la capacidad de levantarse después de una caída, de enfrentar el dolor y seguir adelante. En 2019, Jess Lockwood nos mostró una de las historias más inspiradoras del bull riding. A pesar de haber sufrido una lesión en el tendón de la corva y una fractura en la clavícula, Lockwood se subió al toro en la final del Professional Bull Riders y demostró que la juventud y el deseo de ganar pueden superar cualquier obstáculo. Para muchos, era un milagro que lograra estar allí, pero para él, era solo un paso más hacia el cumplimiento de su sueño. Con el corazón acelerado y el dolor en su cuerpo, Lockwood se mantuvo firme y ganó su segundo campeonato mundial, un logro que pocos podrían haber imaginado. En el momento en que se bajó del toro, las lágrimas no eran solo por la victoria, sino por el dolor de todo lo que había tenido que pasar para llegar allí. Nadie esperaba ese resultado, ni siquiera él. Sin embargo, la lucha de Lockwood no solo fue por un trofeo, fue por demostrar que, a pesar de las dificultades, siempre hay una razón para seguir luchando. La historia de Ty Murray, conocido como el Rey de los Vaqueros, también es un reflejo de lo que significa sacrificarse por el bull riding. Después de años de batallar con lesiones y de ser considerado uno de los mejores en la historia del deporte, Murray se retiró. Pero su despedida no fue fácil. Con lágrimas en los ojos, agradeció a sus compañeros de rodeo y a sus seguidores. Su retiro fue el fin de una era, y ese momento no fue solo una despedida, sino una afirmación de lo que significa dedicar toda una vida a algo. Murray, como muchos otros jinetes, dejó claro que el sacrificio que implicaba el bull riding era más grande que cualquier campeonato. Cada uno de estos momentos nos recuerda que el bull riding no es solo un deporte, es una pasión que consume, que te desafía hasta el límite y a veces te pone a prueba de manera tan profunda que solo los más fuertes logran sobrevivir. En cada uno de estos relatos, podemos ver cómo la vida de los jinetes no solo gira alrededor de la competencia, sino también alrededor de la dedicación, el sacrificio y la fuerza interior que hace que continúen luchando. En el bull riding, los giros inesperados no solo ocurren en el corral, sino también en las vidas de los jinetes, quienes enfrentan constantes cambios de dirección que marcan el curso de sus carreras. Uno de esos giros fue la trágica muerte de Mason Lowe, un joven jinete prometedor que perdió la vida tras un accidente en el ruedo. Lo que parecía una competencia más, se convirtió en un momento que cambió el deporte para siempre. La noticia de su fallecimiento sacudió a la comunidad del bull riding, recordando a todos que el riesgo es una constante en cada monta. Sin embargo,
Este giro trágico también provocó una reflexión colectiva sobre la seguridad en el deporte. Después de la muerte de Lowe, muchos jinetes comenzaron a abogar por mejores medidas de protección, como chalecos y otros equipos de seguridad, lo que provocó una reevaluación de los riesgos y cambios en las regulaciones. Otro giro revelador ocurrió con Kaique Pacheco, quien, a pesar de luchar contra una grave lesión en su rodilla, demostró que el dolor físico no siempre es el mayor obstáculo. En 2018, logró ganar el título mundial, pero su victoria no solo fue un logro deportivo, sino una lección de tenacidad. Pacheco demostró que el verdadero desafío no está solo en las caídas o las lesiones, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Este giro en su carrera dejó en claro que el bull riding no es solo una competencia contra los toros, sino también contra las limitaciones físicas y mentales del jinete. Chris Shivers, quien también vivió su propio giro en la historia del bull riding, decidió retirarse después de una exitosa carrera. En su última monta, a pesar de sufrir una caída aparatosa y ser arrastrado por el toro, se levantó y saludó al público con un gesto de respeto. Ese giro en su carrera no solo significó el fin de su participación activa, sino también un cambio de perspectiva sobre la manera en que los jinetes se despiden del deporte. No todo en el bull riding es victoria. A veces, el respeto y la humildad son los verdaderos logros. Finalmente, la muerte de Lane Frost en 1989 representó el giro más profundo en la historia del bull riding. Su trágico fallecimiento cambió la forma en que se practicaba el deporte, impulsando la inclusión de chalecos protectores. Frost, sin saberlo, dejó un legado de seguridad que, aunque no evitó su muerte, ha salvado innumerables vidas desde entonces. Este giro no solo marcó un cambio en la práctica del bull riding, sino también en la percepción de su peligrosidad. El momento culminante del bull riding no siempre está marcado por una victoria clara, sino por los instantes más intensos de sacrificio y superación. Un ejemplo inolvidable de esto ocurrió cuando Jess Lockwood, después de haber sufrido graves lesiones, se subió al toro en la final del Professional Bull Riders 2019. Con un tendón de la corva desgarrado y una clavícula rota, la mayoría pensaba que su carrera había llegado a su fin. Sin embargo, Lockwood no solo sobrevivió al evento, sino que logró ganar su segundo título mundial. Ese instante, lleno de adrenalina, se convirtió en un testimonio de la resiliencia humana y de cómo la voluntad de un jinete puede superar el dolor más intenso. Al bajar del toro, las lágrimas en sus ojos no solo reflejaban la victoria, sino también el sacrificio y esfuerzo que lo habían llevado hasta allí. La ovación del público, el rugido de la multitud y la incredulidad en el aire mostraron que el verdadero triunfo no estaba en su rendimiento, sino en su capacidad para luchar contra todas las probabilidades. La resolución de estos momentos no solo reside en los campeonatos o en las despedidas, sino en la lección profunda que dejan. El bull riding, con todas sus caídas y tragedias, nos enseña sobre la fuerza interior, la perseverancia y el respeto. Cada jinete, ya sea en la gloria o en la derrota, deja una huella indeleble en el deporte y en los corazones de aquellos que lo siguen. El legado de cada uno de ellos continúa, no solo en sus victorias, sino también en la manera en que enfrentaron la adversidad. El bull riding es un deporte que va más allá de lo físico. Es una lucha emocional y mental constante, que pone a prueba la resistencia de los jinetes. Desde momentos de tragedia como la muerte de Mason Lowe, hasta victorias sobrehumanas como la de Jess Lockwood, cada historia compartida en este video refleja el verdadero espíritu del deporte: valentía, sacrificio y resiliencia. Cada jinete, con su lucha, nos enseña que el camino hacia el éxito no es solo de victorias, sino de caídas, superación y, sobre todo, de mantenerse de pie cuando todo parece estar en contra. Las tragedias han marcado la historia, pero también lo han hecho los gestos de coraje y los momentos de gloria que nos siguen inspirando. En cada uno de esos instantes, ya sea en la victoria o en la derrota, hay una lección que va más allá de un campeonato.
la importancia de seguir adelante, de levantarse una y otra vez, sin importar el costo. ¿Qué opinas sobre estos momentos que definen el bull riding? ¿Te conmueven tanto como a nosotros? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más contenido sobre este deporte. Y comparte este video con tus amigos para seguir reviviendo juntos estos momentos inolvidables.